Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a repasar el tratamiento de la COVID-19 a fecha de noviembre del 2020. Este vídeo, esta presentación, forma parte de la unidad 11 del curso de actualización en COVID del Colegio de Médicos de Málaga. Por tanto, durante la exposición vais a ver cómo en varias ocasiones se hace referencia a este curso. El curso está disponible a través de la web del Colegio de Médicos, es gratuito y en él podéis profundizar en algunos de los aspectos que mencionamos durante la presentación. Sin más, vamos a empezar con ella. Si echamos la vista atrás y hacemos un ejercicio de memoria a los meses de marzo, abril y mayo, cuando empezaron a aparecer los primeros esquemas de tratamiento para la COVID-19, muchos de vosotros estaréis de acuerdo conmigo en que aquello fue algo que se caracterizó por una imperiosa necesidad y una gran urgencia a la hora de poder tener algo en la mano que poder hacer en la práctica clínica. Improvisamos bastante, abrazándonos a protocolos y a escritos y a guías de manejo de diferentes lugares que nos llegaban por cientos de mensajes, muchos de ellos sin que tuvieran un especial filtro. Y además incorporamos a nuestro arsenal terapéutico, a nuestra práctica habitual, medicamentos para la COVID-19 con una escasa y muchas veces nula evidencia. ¿Cuál ha sido el resultado de esto? Pues el resultado ha sido que con la misma velocidad con la que iban apareciendo algunas de las opciones de tratamiento para la COVID-19 han ido saliendo del esquema. Y esto es algo a lo cual no estamos acostumbrados. Estamos habituados a manejar tratamientos que vienen con el aval de la evidencia de los ensayos clínicos. Y en este caso, pues muchos de los medicamentos que empleamos durante la primera oleada ya han salido de nuestra práctica, de nuestro vademecum, y ahora pues contamos con un vademecum mucho más reducido. 6 meses después y mirando ahora hacia adelante, creo que tenemos que llevar a cabo recomendaciones acerca del tratamiento basadas en la experiencia para no volver a equivocarnos de nuevo allá donde lo hicimos, siendo muy prudentes y sobre todo primando la seguridad de cualquier tratamiento, de cualquier manejo que vayamos a hacer sobre nuestros pacientes. Bien, empecemos por lo básico. Antes del tratamiento, lo primero y más importante va a ser realizar una valoración integral de nuestro paciente. Y esta valoración integral pues, va a tener los componentes que hemos ido revisando en unidades previas. En primer lugar, una adecuada anamnesis, detallada y con especial atención en las comorbilidades. Si el paciente es hipertenso, diabético, si tiene un EPOC, es asmático o tiene cardiopatía. También sus hábitos tóxicos van a ser importantes. Sabemos que la COVID-19 evoluciona peor en pacientes que son fumadores. Y también va a ser fundamental establecer la fecha de inicio de los síntomas. Segundo lugar, una completa exploración física, constantes vitales, estado general, frecuencia respiratoria, el nivel de hidratación del paciente, su auscultación pulmonar detallada y signos de insuficiencia cardíaca que nos empiecen a advertir acerca de complicaciones. En tercer lugar, no me extenderé aquí por el trabajo hecho en la unidad de 7 y 8 por el doctor Nicolás Jiménez, pero tenemos que tener integrada una adecuada evaluación del laboratorio con test diagnósticos específicos, la presencia o no de linfopenia, trombocitosis, la elevación del dímero D, de la LDH, de la ferritina o de la PCR, trascendental en la función renal del paciente como variable que influirá de forma directa en la dosificación de nuestros fármacos y también en el pronóstico del enfermo, la función hepática, la procalcitonina y los niveles de NT-proBNP. Y por último, como se ha comentado en las unidades 9 y 10, pues habrá que integrar toda la información disponible de las técnicas de imagen, ya sea de placa de tórax, ecopulmonar, TAC o la suma de las tres. Con lo anterior, ya podemos identificar a los enfermos con una presentación clínica más grave, porque fijaros, el manejo del paciente con COVID-19 va a depender fundamentalmente de la situación del mismo. Y además, y esto es una recomendación particular de la dirección del curso, es muy importante que el manejo esté protocolizado en cada centro y que este protocolo se adapte a la realidad local de nuestra institución para poder dar respuesta a los pacientes en nuestro medio.
Identificado al paciente con una COVID-19 leve, que es un paciente de edad no avanzada, por debajo de 60 años, no inmunodeprimido, sin una comorbilidad importante, esto incluye hipertensión y diabetes, que no tenga disnea, con un nivel de saturación de oxígeno basal por encima del 95% o una VO2 de 70, una frecuencia respiratoria por debajo de 25 respiraciones por minuto, y en el caso de tener una neumonía, que ésta sea únicamente alveolar unilobar, y además que no tenga complicaciones analíticas, que su cifra de linfocitos sea por encima de 1200, unas transaminasas que sean normales, un LDH normal y un dímero D por debajo de 1000. Si se reúnen todos estos condicionantes, fijaros qué importante habrá sido aquí la valoración integral del paciente. Vamos a poder llevar a cabo el manejo ambulatorio. En el manejo ambulatorio ha habido cambios, y ha habido cambios en la dirección de la simplificación del tratamiento. Al principio de la pandemia, en los meses de marzo, abril y mayo, en los pacientes que se marchaban a casa se ha recomendado el uso en ocasiones de hidroxicloroquina o de hidroxicloroquina citromicina en función de la zona. A día de hoy, el manejo ambulatorio se basa en el aislamiento domiciliario, en un tratamiento pura y exclusivamente sintomático y, lo más importante, en vigilar síntomas de alarma, por si el paciente progresa a una forma de COVID-19 moderada o grave, que podamos atenderlo de forma precoz. Cuando la COVID-19 es grave, no hay duda de que el paciente debe ingresar, y cuando la COVID-19 es moderada, en la mayoría de los casos tendrá que hacerlo, salvo en aquellos casos de neumonía sin insuficiencia respiratoria ni criterios de gravedad. A partir de ahora vamos a hablar del manejo hospitalario de la COVID-19. Y las prioridades, el manejo básico del paciente durante su estancia en el hospital se va a basar en 4 pilares. En primer lugar, en la vigilancia. En segundo lugar, la prevención de complicaciones. En tercer lugar, las opciones de tratamiento específico. Y por último, el soporte respiratorio. Vamos a ir repasando poco a poco cada una de ellas. En lo que respecta a la vigilancia y cuidados generales, son los propios de cualquier paciente que ingresa, con algunas peculiaridades. Tenemos que tener un control diario de la saturación de oxígeno basal y con aporte. Y a ser posible, si tenemos disponibilidad, lo mejor sería mantener al paciente monitorizado en lo que respecta a la saturación de oxígeno. En segundo lugar, un control diario de la frecuencia respiratoria, temperatura, su balance hídrico, aquí esto será muy importante en pacientes añosos o con cardiopatía previa. El nivel de ingesta del paciente, que se suele ver muy mermado durante el ingreso por la COVID. Y por último, fundamental, su estado de ánimo. Luego hablaremos un poco de este aspecto, pero va a ser muy importante un adecuado apoyo emocional por nuestra parte para el paciente que ingresa con COVID-19. En lo que respecta a la vigilancia hemos hablado del control de la saturación de oxígeno, pero os recomendamos aquí dar un paso más y medir siempre la PAFI. La PAFI es el cociente entre la presión arterial de oxígeno y la FiO2, y todo esto lo multiplicamos por 100. ¿Por qué la PAFI? Pues fijaros en este ejemplo. Un paciente con una saturación de oxígeno del 93%, si la recibe con gafas nasales, va a tener una PAFI de 239. En cambio, si lo que recibe es un aporte de oxígeno con un 20 más a 8 litros minuto, la PAFI será de 111. Para un mismo nivel de saturación de oxígeno que todos podemos considerar normal o al menos tranquilizador, fijaros qué diferencia en la PAFI. ¿Y en qué va a repercutir esto? Va a repercutir en nuestro nivel de alerta ante la progresión del paciente hacia un distrés respiratorio. Probablemente con mucho la complicación más temida de la COVID-19 es el desarrollo de un distrés. Y la saturación de oxígeno muchas veces se queda corta a la hora de advertirnos que el paciente va evolucionando mal. La PAFI nos lo avisa mejor, de tal manera que con una PAFI leve, que la van a tener la inmensa mayoría de los pacientes que ingresan con COVID-19, pues podemos estar relativamente tranquilos en lo que respecta a la severidad del distrés. En cambio, cuando la PAFI empieza a descender por debajo de 200 y especialmente por debajo de 100, ya nos está hablando de un nivel de afectación respiratorio muy severo. Y esta información nosotros la consideramos bastante más completa que la que aporta exclusivamente la saturación de oxígeno. Estaréis pensando, esto de medir la PAFI va a ser complicado y va a conllevar tener que hacer gasometrías constantemente a nuestros pacientes. No, no va a ser necesario. En este artículo de Critical Care Medicine, publicado hace 3 años ahora y que fundamentalmente hablaba de pacientes con distrés respiratorio del adulto,
pues ya se establecía una correlación directa entre los niveles de saturación de oxígeno y de presión arterial de oxígeno, de tal manera que podemos inferir uno a partir del otro. Y en lo que respecta a la CO2 lo tenemos fácil en función de con qué dispositivo estemos suministrando el oxígeno al paciente, vamos a estar aplicando una CO2 diferente. Así que de esta forma indirecta podemos tener todos los días el registro de la PAFI. También será muy importante, en lo que respecta a la vigilancia, tener establecidos unos parámetros analíticos basales al ingreso que nos permitan identificar en la evolución del paciente la presencia de un deterioro o apoyarnos o guiarnos un poco para analizar el porqué del deterioro clínico de un paciente. Así tener niveles basales de procalcitonina, de interleuquina, los parámetros de coagulación, parámetros nutricionales, etcétera, nos van a ser de bastante ayuda en el caso de un deterioro clínico del paciente un poco más adelante. Pasamos al punto 2, que es la prevención de complicaciones. Tenemos a nuestro paciente vigilado, tenemos que ir por delante en lo que respecta a la aparición de problemas y lo mejor es prevenir. ¿Heparina sí o heparina no? Bien, han pasado 6 meses y habrá habido miles de artículos en relación con la recomendación para el uso de heparina, porque sabemos que la COVID induce un estado de hipercoagulabilidad e incrementa el riesgo de trombosis. Hasta ahora, y como resumen a todo lo que se ha escrito previamente, y siendo prácticos, tenemos que deciros que el uso de heparina de bajo peso molecular a dosis plenas de forma profiláctica no ha demostrado, no ha aportado un beneficio clínico neto a los pacientes con COVID-19. Ganas el que no aparezcan ciertas trombosis, pero pierdes un número bastante mayor de hemorragias. Así que a día de hoy, ¿cuál es la recomendación? Pues que todos los pacientes, en ausencia de contraindicación, repito, en ausencia de contraindicación para el uso de heparinas, deben recibir tratamiento profiláctico para la enfermedad tromboembólica con heparina de bajo peso molecular, repito, a dosis de profilaxis. Y solamente en el caso de que el paciente tenga demostrada una enfermedad tromboembólica, pues tenemos que pasar al esquema de uso de tratamiento de heparina de bajo peso molecular a dosis plenas. Vamos al tratamiento médico en sí de la COVID-19. Fijaros en este mapa, que probablemente visto así de golpe, pues podemos pensar que es un mapa de los contagios registrados a nivel mundial. Pero si descubrimos un poco más, pues no, es el mapa de los ensayos clínicos que hay a día de hoy en curso para el tratamiento de la COVID-19. Bueno, no está mal, España está aquí en el 5º lugar en el número de ensayos inscritos. Y podéis pensar el nivel de esfuerzo común científico que esto está suponiendo y esperamos que en los siguientes meses de aquí se derive que podamos tener opciones de tratamiento más efectivas de las que tenemos a día de hoy. La Organización Mundial de la Salud nos advierte de algo respecto al tratamiento y respecto al uso de fármacos fuera de ensayo, fuera de ficha técnica off-label. Bien, es importante este punto porque en ocasiones nos vemos tentados de guiarnos por una recomendación con un bajo nivel de evidencia y tenemos que tener claros qué hacerlo para poder, como os decía al inicio de la unidad, hacerlo con seguridad para el paciente y con prudencia. Vamos a guiarnos de lo que dice la OMS y he querido ponerlo tal cual estaba en inglés, aunque bueno, os lo traduzco ahora para el curso. Bueno, nos dice que obviamente el uso de la medicina fuera de ficha técnica debe estar sujeto a las leyes nacionales y que debe estar prescrito caso a caso, no puede ser generalizado para todos, por tanto no se deberían meter en un protocolo asistencial de la COVID-19 fármacos en este sentido, fuera de indicación. También nos dicen que no sería bueno que estos fármacos en estos fármacos se realizara un estocaje, no estaría justificado, y además nos dice que nada de utilizar atajos para poder aplicarlos al tratamiento de los pacientes. En tercer lugar, nos dice que si no podemos llevar a cabo el tratamiento como parte de un ensayo clínico, debemos tener registros que evalúen y que nos ayuden a identificar cómo es la evolución de los pacientes que reciben este medicamento y sobre todo en términos de seguridad si hay algún tipo de problema derivado del mismo, ¿vale?
Y por último, nos dicen que en el caso de que encontremos una piedra filosofal y que de repente veamos algo que va francamente bien, pues lo que tenemos que hacer es intentar trasladarlo lo antes posible al entorno de un ensayo clínico para poder hacerlo extensible al mayor número de pacientes posible. Con lo anterior, a día de hoy he encontrado 24 compuestos diferentes relacionados con el tratamiento de la COVID-19. Aquí tenemos de todo. Tenemos un grupo de fármacos que actúan directamente sobre el virus, ya sea intentando acelerar el aclaramiento del mismo en el cuerpo, ya sea atacando directamente su función. En otros casos tenemos fármacos que son inmunomoduladores, en otros casos aportes de vitaminas. La vacuna del bacilo de la tuberculosis también está dentro de las posibles opciones porque se ha visto que en algunos pacientes despierta la inmunidad innata y esto favorece la respuesta frente al virus. Los inhibidores de la angiotensina 2, que son fármacos que inicialmente se pensaban que eran contraindicación por su posibilidad de que facilitara el trabajo al SARS-CoV-2 a la hora de entrar, pues ahora incluso hay estudios que evalúan su eficacia en la COVID-19, bueno, probióticos, oxígeno hiperbárico, medicina tradicional china. De estas 24 opciones, vamos a quedarnos con muy poquitas, desgraciadamente, en el día de hoy. Muchas de ellas están en evaluación, de tal manera que es posible, y eso espero además, que cuando llevemos a cabo la actualización de esta unidad prevista para marzo del 2021, ojalá os podamos traer una unidad llena de opciones nuevas, llena de fármacos que han demostrado en evidencia y que podamos contar protocolos de tratamiento mucho más complejos para la COVID-19. Eso será lo mejor que le puede pasar a nuestros pacientes. Pero a día de hoy no vamos a detenernos en cada una de las opciones para seguir haciendo de esta unidad una unidad muy práctica y para no basarnos únicamente en posibilidades, ¿vale? Así que vamos a continuar con los tratamientos específicos y en primer lugar os hablaré de los corticoides. En la unidad 18, que ya la tenéis disponible, el doctor Romero Gómez, del Hospital Regional de Málaga, Carlos Romero, nos hace una revisión exhaustiva y pormenorizada de las evidencias a favor y en contra del uso de esteroides. En la primera en la primera edición del curso, teníamos una unidad de corticoides y en ella pues se establecían evidencias a favor y en contra y bueno pues parecía que los corticoides aportaban cierto beneficio aunque no estaba del todo claro, no podíamos aseverar una recomendación estricta sobre los mismos. A día de hoy esto ya afortunadamente lo hemos superado y gracias fundamentalmente al recovery sabemos que el uso de dexametasona en pacientes hospitalizados con COVID-19 aporta beneficio. Eso sí, esta dexametasona está indicada en pacientes con COVID-19 e insuficiencia respiratoria. Dejo al doctor Romero, la unidad 18, que profundice en el tema de las dosis, en el tema de la posología, pero el tratamiento con dexametasona debe ser una de las piezas fundamentales en el manejo de los pacientes con COVID-19 e insuficiencia respiratoria. Medicamentos. Hace ahora 4 meses, cuando creamos la unidad de tratamiento de la primera edición del curso, pues teníamos la hidroxicloroquina y la acetromicina como las estrellas de tratamiento, prácticamente era tratamiento de base, y a día de hoy sabemos que no debemos utilizarla. En la mayoría de las recomendaciones de las sociedades científicas de los diferentes países, la hidroxicloroquina se establece como un fármaco ya solamente para emplearlo dentro de un entorno de ensayo clínico, pero a su vez los ensayos clínicos con hidroxicloroquina, la inmensa mayoría, se han detenido. Así que a día de hoy parece que esta opción está fuera de juego, fundamentalmente por la seguridad. Porque como decíamos previamente, tenemos que buscar opciones seguras y la hidroxicloroquina parece que se ha relacionado en alguna de las series analizadas con un aumento de la mortalidad a cuenta de efectos cardiovasculares. Igual ha ocurrido la citromicina. Con la citromicina además hemos tenido una experiencia de la que no teníamos constancia en la historia reciente de la medicina, que es la publicación de un artículo
con resultados muy prometedores por un grupo francés que planteaba la absoluta indicación de la acitromicina dentro del esquema de la COVID-19 y cómo después este artículo ha sido retirado por la propia sociedad, por la propia revista de la sociedad que en su momento lo publicó, ¿verdad? Así que la acitromicina también sale del esquema de tratamiento. Lopinavir ritonavir también estaba previamente en los esquemas de tratamiento, el conocido Caletra, utilizado para la infección VIH, parecía que podía tener un beneficio añadido en pacientes con COVID-19, pero también, como le ha pasado a la hidroxicloroquina y fundamentalmente por términos de seguridad, ha pasado solamente al entorno de los ensayos clínicos como posibilidad de uso. Y por último nos queda el Remdesivir que a día de hoy es el único medicamento que podemos utilizar, entre comillas, específico para la COVID-19 en el caso de que cumpla indicaciones. ¿Este fármaco qué es lo que nos ha aportado? ¿Qué ha demostrado el Remdesivir? Remdesivir no disminuye la mortalidad por COVID-19. Lo que sí parece es acelerar la recuperación fundamentalmente en pacientes que están recibiendo oxigenoterapia, pero no en aquellos pacientes que están recibiendo oxigenoterapia de alto flujo o que están recibiendo ventilación mecánica. Así que sería limitado para pacientes con COVID-19, con insuficiencia respiratoria, pero sin que estén recibiendo altos aportes de CO2. A día de hoy, así ha quedado su indicación, que además está regulada por el Ministerio de Sanidad en España. Pacientes hospitalizados con oxígeno suplementario, pero no oxigenoterapia de alto flujo, ni ventilación mecánica no invasiva, ni ventilación mecánica o uso de membrana extracorpórea, con una saturación basal por debajo del 94%, que lleven menos de 10 días desde el inicio de comienzo de síntomas. Volvemos ahora a la importancia de la data del inicio de síntomas para poder tomar decisiones. Cuidado con el aclaramiento de alcatenina y el Remdesivir, que debe estar por encima de 50 ml minuto. También cuidado con la elevación de transaminasas. Y el paciente no debe tener historia de una insuficiencia hepática severa con Child-Pugh-C, ¿vale? El tratamiento, inicialmente se había propuesto el esquema de 5 días ampliable a 10 si el paciente no había mejorado lo suficiente. Y a día de hoy el Ministerio de Sanidad recomienda un tratamiento de 5 días. Probablemente en relación con la dificultad para el estocaje de este fármaco, que a día de hoy pues es uno de los más solicitados a nivel mundial. Veremos si con el paso de las semanas o de los meses las recomendaciones a la duración del Remdesivir varían. Un posible aliado que voy a comentar aquí directamente, aunque todavía no tenemos un gran aval de evidencia, pero sí es un fármaco que es francamente seguro, no le vamos a inducir al paciente un problema por administrarle vitamina D, como os digo, pues la vitamina D. ¿Qué ha pasado con la vitamina D? Pues que un grupo español, además de la Universidad de Córdoba, pues ha demostrado un beneficio muy llamativo en pacientes hospitalizados en lo que respecta a deterioro clínico y a la necesidad de ingreso en UCI, utilizando algo tan sencillo como la vitamina D el día 1 a dosis de 2 comprimidos, 0,532 miligramos, los días 3 y 7 un comprimido y después un comprimido semanal hasta que demos al paciente el alta. A día de hoy, teniendo en cuenta que esto no va a suponer ningún riesgo para nuestros pacientes y que el posible beneficio es bastante grande, nosotros aquí recomendamos su uso en espera de que tengamos una evidencia o que tengamos los resultados definitivos del estudio por parte del grupo de Córdoba, que nos consta que están a punto de salir. Bueno, esto en el caso de que el paciente, digamos que ingresa, tiene insuficiencia respiratoria, este sería nuestro pack básico, ¿no? Pero luego el paciente va a tener la posibilidad de tener una mala evolución. ¿Y qué tenemos que hacer en el caso de que desarrolle un deterioro clínico? Este deterioro va a ir avanzando en función de los días que hayan pasado desde el inicio de los síntomas. Sabéis que inicialmente viene la fase de respuesta viral y después tenemos la fase de respuesta inflamatoria que depende del hospedador. Y las complicaciones en este punto van a venir dadas por esta respuesta hiperinflamatoria o por la posibilidad de una sobreinfección. Bien, si el paciente se pone peor, lo que tenemos que hacer es reaccionar con nuestros 4 puntos básicos que decíamos inicialmente. En primer lugar, en lo que respecta a la vigilancia, habrá que actualizar el control radiológico. Aquí os recomendamos apoyaros en la eco pulmonar, que es una exploración muy sencilla. El doctor Navarro
En la unidad 10 nos ha dado las claves de una forma muy básica y muy rápida para que podamos llevar a cabo ecoclínica en la habitación y nos puede informar sobre el avance y la progresión de líneas B o también sobre la aparición de infiltrados. Y vamos a poder establecer una comparación entre análisis de sangre del primer día y los del paciente ahora cuando se haya deteriorado. Como os decíamos antes, sí es bueno tener ese campamento base analítico para poder ahora compararlo y saber por dónde nos viene el deterioro. En segundo lugar, tenemos que ir por delante de la prevención de complicaciones aquí. Bueno, pues seguir vigilando el balance hídrico. Probablemente no estaría además añadir una cobertura antibiótica de amplio espectro. Obviamente esto es una recomendación que no tiene hasta el momento una base científica disponible, pero ante un paciente con un ingreso hospitalario que progresa en el nivel de insuficiencia respiratoria, el añadir cobertura antibiótica ante la posibilidad de un sobrecrecimiento bacteriano sería razonable. Eso sí, también sería deseable obtener cultivos lo antes posible con miras a poder comprobar esta sobreinfección o no y poder guiar la terapia antibiótica. En tercer lugar, tenemos que pensar en el DEP. Por lo que os decíamos previamente, el paciente habrá estado en tratamiento con heparina bajo peso molecular a dosis de profilaxis, pero si tiene un deterioro respiratorio, tenemos que buscar el DEP, tenemos al menos que pensar en él y ver qué probabilidad preprueba puede llegar a tener ante la posibilidad de tener que solicitar un angioTAC u otras técnicas de imagen en función de la disponibilidad y de la situación del paciente para poder corroborar o no la presencia de una embolia pulmonar. Y por último, el apoyo emocional. Lo venimos diciendo desde el principio, pero ahora poneros durante un segundo en el lugar de vuestro enfermo. Imaginad que estáis en la habitación, que lleváis 4, 5, 6 días ingresados, estáis en aislamiento total y veis que la cosa no va bien. Tenéis que tomaros vuestro tiempo dentro de la habitación, tenéis que ser aquí un revulsivo para los pacientes, como diremos un poquito más adelante, y tenéis que dar un apoyo emocional muy importante. En lo que respecta a tratamiento específico, hablaremos de la importancia del frenado de la cascada inflamatoria. Acordaros de nuestra unidad 5, del caso que la doctora Agustín nos ha explicado acerca de la importancia de este aspecto. Y por último, el soporte respiratorio, pues habrá que ir avanzando en él. No voy a entrar en detalle porque en la unidad 12, quiero recordar, el doctor Luis Fernández de Rota nos va a describir pormenorizadamente cómo son las diferentes opciones de aporte de oxígeno en un paciente con COVID-19. Pero bueno, habrá que estar pendientes porque lo importante es que el paciente tenga el oxígeno que necesita, que no se agote. De tal manera que no tenemos que tener miedo a ir progresando en los aportes de CO2 para mantener un nivel de saturación adecuado y una PAFI adecuada. ¿Vale? Entrando ahora de forma concreta en el tratamiento del paciente que sufre un deterioro y asumiendo que este deterioro clínico viene dada por la respuesta inflamatoria, la primera respuesta que se nos viene a la cabeza es vamos a elevar la dosis de esteroides y probablemente es algo que la inmensa mayoría de los clínicos haríamos en este punto. ¿Cuánto incrementarlo? No está claro. Lo que sí tenemos que recomendar aquí es que si optamos por dosis altas de esteroides, tenemos que estar muy pendientes del desarrollo de complicaciones en los pacientes, fundamentalmente la aparición de diabetes esteroidea, de hipertensión, de nerviosismo, de insomnio, etcétera, que son las complicaciones a corto plazo más importantes del uso de estos fármacos a alta dosis. Otra posibilidad va a ser actuar sobre la vía inflamatoria utilizando los fármacos que actúan sobre la interleuquina 6. Entre ellos el más estudiado, tocilizumab, que si bien es cierto que tiene estudios previos que nos hablan de un efecto neutro en pacientes con COVID-19, hay un estudio publicado en el New England que nos habla acerca del beneficio teórico sobre la mortalidad en pacientes con COVID-19 que reciben tocilizumab. No obstante, debido a la presencia de datos contradictorios en la literatura, lo ideal en el caso del tocilizumab va a ser restringir su uso a unas condiciones de uso muy concretas, con una estrecha vigilancia y advirtiendo a los clínicos de cuáles son las contraindicaciones para el uso. Las dosis tienen que estar bien establecidas y reservaremos su uso para los enfermos que presenten una mala evolución clínica y que presenten también una elevación de la interleuquina 6 o bien del dímero D en la evolución analítica.
Probablemente si el paciente ha recibido previamente altas dosis de corticoides, los niveles de interleuquina no se eleven en exceso. Por tanto, en este contexto, la elevación del dímero D nos va a ser de mayor utilidad. En cualquier caso, estamos hablando de un fármaco que todavía está en evaluación, así que la palabra debe ser precaución. Y si lo utilizamos en condiciones de ensayo clínico, mucho mejor. Llegados a este punto y con un paciente que está avanzando mal, no se nos puede olvidar algo fundamental a la hora de llevar a cabo buenas decisiones, y es que estas sean compartidas, ¿vale? Es muy importante que compartamos con el resto de los integrantes de los equipos COVID la evolución de los pacientes cuando no está siendo buena para poder consensuar cuáles son los siguientes pasos a tomar. Y además, en pacientes que sean candidatos a UCI, lo ideal sería anticiparnos a la posible necesidad de ingreso en la misma y tener también comentados con los facultativos de la unidad de cuidados intensivos a los pacientes que están desarrollando una mala evolución para ir sobre aviso con ellos. Entramos ahora en un aspecto esencial del tratamiento de la COVID-19, que es el apoyo emocional. Fijaros, vamos a ponernos de nuevo durante un segundo en el lugar del paciente y pensando en el contexto social en el que nos movemos, con la cantidad de desinformación que hay, el vernos entrar con los equipos de protección que no nos dejan aportarle al enfermo ese calor humano al que estamos acostumbrados, la soledad de estar tantas horas dentro de una habitación y además se suma la sensación de gravedad, pues esto sin duda va a ser sinónimo de la aparición de angustia, miedo, depresión y ansiedad. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué está en nuestra mano? ¿Qué podemos aportar o qué podemos hacer para que el enfermo tenga un buen apoyo emocional? Pues en primer lugar, garantizar la conexión con el exterior. Esto es especialmente importante en pacientes de edad avanzada, que nos van a necesitar para poder llevar a cabo una videollamada o una llamada con el exterior. En segundo lugar, mostrar una actitud empática dentro de la habitación y gestionar muy bien nuestro tiempo, para que le demos tiempo al paciente y así pueda realizar todas sus preguntas y compartir sus inquietudes. Y por último, tener claro que nuestro paso por la habitación debe ser un revulsivo. Tenemos que transmitir confianza, tenemos que transmitir seguridad y tenemos que transmitir interés en su caso, para que el paciente pueda al menos tener todo el apoyo emocional posible por nuestra parte. En la fase de recuperación, porque no vamos a abordar en este punto si el paciente tuviera que ingresar en UCI, sería un manejo ya distinto y mucho más concreto y especializado y no es el objetivo de esta unidad. Vamos a suponer que nuestro paciente afortunadamente ha podido recuperarse y está en esa fase de recuperación, que es una fase que en algunos pacientes se demora durante varios días. Pues aquí tenemos que estar vigilantes a la posibilidad de signos de infección nosocomial. También tenemos que estar vigilantes al nivel de ingesta, el estado de ánimo y el desarrollo de enfermedad tromboembólica. Las complicaciones aquí pues, pueden venirnos por el desarrollo de una úlcera por presión, la amiotrofia, se sumará el desuso al uso de corticoides como posibles etiologías de esta pérdida de masa muscular y también la posibilidad de entrada ya en depresión, ¿no? Después de tantos días ingresado y si la situación clínica no ha sido buena, puede ocurrir perfectamente. En lo que respecta al tratamiento específico, aquí es fundamental recordar la necesidad de llevar a cabo una adecuada fisioterapia respiratoria. Esta fisioterapia obviamente tenemos que adaptarla a la situación del paciente y a la capacidad del mismo. No va a ser igual llevar a cabo una fisioterapia respiratoria en una mujer joven de 45 años que en un señor mayor de 85, donde su capacidad pulmonar y su capacidad muscular previa van a ser totalmente diferentes. Pero en ambos casos tenemos que actuar de forma activa durante el ingreso y prolongarlo posteriormente después para que el paciente recupere su situación previa lo antes posible. Además, una adecuada fisioterapia respiratoria probablemente, y esto aún no se ha demostrado, pero probablemente demostrará que acelera la fase de recuperación. Por último, en lo que respecta al soporte respiratorio, afortunadamente vamos a poder ir dando pasos hacia atrás y vamos a poder ir desescalando la intensidad y el nivel de aporte de oxígeno que estábamos aplicando a nuestro paciente. Por tanto, si tuviéramos que resumir los aspectos mencionados acerca del tratamiento de la COVID-19, podríamos decir que la base de nuestra pirámide, y para todos los pacientes que ingresan, estaría el tratamiento sintomático, la heparina de bajo paso molecular a dosis de profilaxis, el control de las comorbilidades, el apoyo emocional y la fisioterapia respiratoria.
Segundo lugar, para pacientes que desarrollen insuficiencia respiratoria, obviamente el aporte de oxígeno, el uso de dexametasona y vitamina D. En el caso de que cumplan condiciones de uso, podríamos plantear el uso de remdesivir o la inclusión de pacientes en diferentes ensayos clínicos. Y por último, para pacientes que desarrollan un deterioro clínico, el incremento de la dosis de esteroides, plantear también la posibilidad de uso de tocilizumab, siempre y cuando no cumplan ningún criterio de contraindicación para su uso y ante especiales circunstancias de vigilancia. Y también aquí en este punto, pues el añadir cobertura antibiótica. Finalmente, llega el momento del alta hospitalaria. Se hará cuando el paciente tenga la resolución o la mejoría de la insuficiencia respiratoria, su tratamiento ya esté por vía oral, se haya producido una recuperación funcional progresiva y no presente datos de deterioro analítico. Y en este punto, en el punto de los cuidados al alta, pues tenemos que probablemente individualizar qué pacientes van a necesitar continuar al alta con la fisioterapia respiratoria, recomendable probablemente para todos, pero posiblemente no tengamos disponibilidad de ofrecerla a todos los enfermos, pero sí tenemos que individualizar bien quién debe seguir recibiendo fisioterapia respiratoria activa. En segundo lugar, individualizar el tratamiento con esteroides en lo que respecta a su retirada. Pacientes que han recibido alta dosis de corticoides probablemente se beneficien de una desescalada progresiva de los mismos y en algunos casos incluso se puede necesitar de continuar la terapia esteroidea durante un tiempo más en función de cuál haya sido la situación final del paciente en el momento del alta. Si el paciente ha desarrollado o está desarrollando una fibrosis pulmonar, una neumonía organizada, es posible que tengamos que individualizar el uso de corticoides durante las semanas siguientes. También será individualizada la decisión de continuar con la recomendación del uso de heparina de bajo peso molecular a dosis de profilaxis. En tercer lugar, hay que planificar un seguimiento adecuado, el cual puede ser precoz o diferido en función de la situación del paciente al alta. Y por último, y esto es fundamental, tenemos que garantizar una buena continuidad asistencial y suministrarle al médico de atención primaria toda la información que podamos para que el compañero o la compañera pueda seguir llevando a cabo el tratamiento del paciente en su evolución tras el ingreso hospitalario. Por último, y como cierre a esta unidad 11 que hemos querido hacer fundamentalmente práctica, pues os recomendamos que en cada centro dispongáis de protocolos locales de actuación que ayuden al manejo de la enfermedad. En segundo lugar, que en la vigilancia de la insuficiencia respiratoria no olvidemos la PAFI y en la prevención de complicaciones no olvidemos el uso de heparina a dosis profiláctica. Que en el caso de una insuficiencia respiratoria los pacientes tienen recomendado el uso de esteroides y algunos también pueden beneficiarse del uso de remdesivir, hay que identificar bien a los candidatos. Si vamos a utilizar algo con poca evidencia, pues siempre con mucha prudencia, mucha vigilancia y mejor en condiciones de ensayo clínico. Además, es muy recomendable que tomemos nuestras decisiones de forma compartida y que nos apoyemos en los compañeros, los pacientes fundamentalmente, que tienen una mala evolución. Tener claro que los pacientes necesitan todo nuestro apoyo, más que nunca dentro de la habitación. El apoyo emocional va a ser fundamental. Al igual que lo será la fisioterapia, tanto durante como después del ingreso por COVID-19, porque muy probablemente va a conllevar un acortamiento a la duración de la enfermedad y una mejor condición física tras el padecimiento de la misma. Y por último, tenemos que preparar una buena transición y un adecuado seguimiento del paciente. Hasta aquí la unidad 11, unidad que se actualizará, como os decíamos, el 1 de marzo del 2021 tendremos una actualización y como también os decía previamente, espero que os pueda traer una unidad llena de diferentes opciones de tratamiento para la COVID-19. Un saludo a todos y ánimo y a seguir con el curso hacia adelante.